El día de hoy, a través de esta conferencia, ¿no? La idea es de que ustedes puedan afianzar más, ¿no? Lo que han podido ir aprendiendo durante las prácticas. ¿Cuál es el logro de aprendizaje para la sesión de hoy día? Es que al finalizar la clase, el alumno logrará reconocer los diferentes psicofármacos antipsicóticos típicos y atípicos y su aplicación en el tratamiento de los trastornos mentales. Voy a revisar algo de historia, ¿no? De los antipsicóticos, cómo se clasifican, cuáles son los antipsicóticos de primera generación, comúnmente denominados típicos, cuáles los antipsicóticos de segunda generación, los denominados atípicos, interacciones que se puedan presentar, efectos adversos, contraindicaciones y precauciones. Bien, entonces, revisando la historia. La historia de los psicofármacos marca un hito muy importante en la historia de la psiquiatría. Es considerada una de las grandes revoluciones de la especialidad de psiquiatría. Hasta ese momento, eh, la especialidad era considerada o estaba más relacionada, ¿no? A aspectos psicológicos, sobre todo bajo la influencia pues, del psicoanálisis. Sin embargo, ya cuando en el año de 1950 se comienza a descubrir que la clorpromacina, que es el primer antipsicótico, ¿ya? Que inicialmente eh, se desarrolló, ¿no? Como un preanestésico. ¿Ya? Se pudo ir observando, por ejemplo, cuando se aplicaba este medicamento como preanestésico a algunos pacientes, pues que pues, podían estar presentando algún tipo de delirio. Se podía observar pues que los pacientes mejoraban en esta condición. Es así que de manera muy intuitiva, ¿no? Se pensó, ¿no? Entonces, este fármaco no solamente tiene esta utilidad, ¿no? Como preanestésico, sino también, ¿no? Se podría utilizar para pacientes, ¿no? Que en esa época pues eran llamados los enajenados, ¿no? Que eran los que presentaban pues algún trastorno mental severo como la esquizofrenia. Y empezaron a hacer pues los estudios, las pruebas, y se observó pues de que sí, ¿no? A través de la evidencia, que este fármaco se podía pues utilizar para cuadros de psicosis. Y bueno, es ahí donde la psiquiatría pues ingresa, ¿no? Ingresa como otras tantas especialidades, ¿no? En el manejo farmacológico, ¿no? De los diversos trastornos. En este caso, primero pues era con la psicosis. Y es en el año de 1954 pues en que ya se aprueba, ¿no? De manera oficial para este tipo de tratamiento. Bien. Ya en el año de 1958 ya se desarrolla, ¿no? Se sintetiza el haloperidol. Fíjense, ¿no? Ya desde qué año, ¿no? Desde qué año, hablo del siglo pasado, ¿no? Cómo el haloperidol pues comienza a funcionar con muy buenos resultados en el tratamiento de diversas psicosis, ¿no? Y queda la casualidad que también, ¿no? En un inicio estaba destinado como un anestésico, ¿no? Y también, ¿no? La observación empírica, pues se logró, pues, ver que pacientes que presentaban alucinaciones, por ejemplo, también mejoraban con el fármaco.
y por lo tanto, pues ya sumado a la clorpromacina, pasó pues por así decir, al armamento, ¿no? Para utilizar, ¿no? En estos casos. Hablo solamente de pacientes con problemas de psicosis. Luego ya se empezaron a desarrollar otros fármacos, ¿ya? Y en el año de 1973 aproximadamente, pues es que se desarrolla o se crea la clozapina, que es un antipsicótico atípico, pero que lamentablemente allá por el año 1975 es retirada porque se observó pues casos de muerte por agranulocitosis, ¿ya? Luego, de continuar con los estudios y ya haciendo protocolos de mayor seguridad, es que en el año ya de 1990 no reingresa al mercado, ¿no? Con todo el protocolo de seguridad, ¿no? En el caso para poder, pues, tratar a los pacientes, sobre todo a los pacientes con esquizofrenia refractaria, ¿no? Pacientes que ya viniendo recibiendo clorpromacina y haloperidol, no había mayor beneficio. Ya en el siglo XXI, ¿no? Y hay una búsqueda continua en lo que se quiere lograr es que haya una máxima efectividad terapéutica, ¿no? Con el menor perfil de efectos secundarios, especialmente pues los metabólicos y los neurológicos. Los neurológicos pues muy relacionados con los antipsicóticos típicos de primera generación, ¿no? Y los metabólicos con los antipsicóticos de segunda generación. Entonces, el, el, el desarrollo en la industria farmacéutica está dirigida a ello, ¿no? A encontrar más bien un equilibrio. Bueno, entonces una clasificación de los antipsicóticos es justamente en base a los efectos secundarios que pueden producir. Es así donde ya están los antipsicóticos de primera generación o también llamados típicos, ¿ya? Típicos porque producen como aparte, ¿no? Del efecto terapéutico, producen efectos secundarios en relación a problemas neurológicos, ¿no? O afectación neurológica. Y los de segunda generación, eh, denominadas atípicos, porque en ellos se observaba que los pacientes, ¿no? Que utilizaban este fármaco, más bien había menor presencia de efectos secundarios tipos extrapiramidales. Entonces, es así como se hace esta clasificación, ¿no? En base a los efectos secundarios. También se pudo determinar pues que eh, dentro de los antipsicóticos de primera generación, de acuerdo a la potencia y a la familia química, ¿no? Se podía pues también hacer, ¿no? Una clasificación propia, ¿no? Para los antipsicóticos de primera generación, ¿ya? Es aquí pues donde ya eh, salen los nombres, ¿no? Como fenotiacinas, como en el caso de la clorpromacina, butirofenonas, como el haloperidol, las benzamidas. Y también se clasificó a los de primera generación entre los denominados de baja potencia, es decir, que son aquellos que requieren más de 1000 miligramos al día para poder lograr un efecto, el efecto terapéutico necesario. Eh, Perdón, dije 100 miligramos al día. 100 miligramos al día. Y en cuanto a los de alta potencia, son los que requieren dosis más bajas, ¿no? Como el haloperidol, que solamente se necesita 10 miligramos al día, ¿no? Para conseguir el efecto terapéutico, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo se van estructurando las clasificaciones. Primero, de acuerdo a los efectos secundarios, ¿ya? Serían los de primera generación, ya denominados típicos, y los de segunda generación, denominados atípicos. En los de primera generación, pues, están de acuerdo al componente químico,
y también de acuerdo a la potencia, ¿no? Los de baja potencia y los de alta potencia. Luego tenemos pues los atípicos y ahí hay algunos nombres pues, ¿no? De lo que hay en el mercado, ¿no? La risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazol, ciprofloxacina, paliperidona, misoprostol. Bien, esta es una clasificación, la que están viendo en pantalla, ¿ya? Es una clasificación de acuerdo pues al componente químico, ¿no? Y tenemos las fenotiacinas, ¿ya? Que estarían marcadas pues por la clopromacina, leomepromacina, properiosina, pipotiacina, tioridiacina, perfenacina, flufenacina, ¿no? Tioperacina y trifluoperacina, ¿no? Las que están en negrita, las que están en negrita son las que hay actualmente en el mercado, ¿ya? Eh, Otra familia tenemos las dibenzoxazepinas, dibenzotiazepinas, las butirofenonas, el haloperidol, la difenil, butilpiperidinas, benzamidas, tiosantenos, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿ya? Las que están ahí en negrita son las que hay acá en nuestro país. Muy utilizadas, pues, el haloperidol, ¿no? El haloperidol, la clorpromacina, ¿ya? La levopromacina también, ¿no? Que utilizamos con mucha frecuencia por su efecto sedativo para trastornos del sueño. La flufenacina, que en nuestro medio está en una presentación de depósito. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos de primera generación? Entonces, el efecto terapéutico se va a conseguir gracias a un bloqueo del receptor dopaminérgico D2, ¿no? Esta es la que va a producir una acción antipsicótica cuando actúa a nivel de la vía mesocortical, ¿no? Que es la que está acá graficada con ¿ya? Sin embargo, pues este bloqueo D2 también es el responsable del daño colateral, es decir, de la producción de efectos extrapiramidales. Y esto es cuando este bloqueo D2 se da a nivel de la vía mesoestriatal, ¿no? Que era que está representada con este color medio naranjita o coral. El bloqueo de los antipsicóticos de los receptores, ¿no? Que produce los antipsicóticos de primera generación, pues son, ¿no? Estos que están ahí descritos en la pantalla, ¿no? Principalmente lo de bloqueo de receptores dopaminérgicos de 2 de 3 de 4 ¿ya? En menor medida el de uno y de 5. También hay bloqueo a nivel muscarínico, el M1 y M2, la serotonina, ¿ya? La histamina y los alfa adrenérgicos. Pues permitir ingresar. Van 46 delegada, 46 alumnos, sigue siendo poco, ¿ah? Los antipsicóticos de segunda generación o atípicos, ¿no? Ya les expliqué por qué es que se les denomina atípico, ¿ya? Y es porque tienen un perfil más bajo, pues, efectos extrapyramidales, ¿ya? Y esta es la relación de los antipsicóticos atípicos que hay en el mercado a nivel global, ¿ya? Y lo que están en negrito, en negrita, no son los que pueden ustedes encontrar, ¿no? A nivel local, acá en el Perú. Con mucha frecuencia, pues, utilizamos risperidona, olanzapina, amisulprida, el aripiprazol, la ciprasidona. Últimamente, pues, la lurasidona, ¿no? Está teniendo, pues, un espacio. Y la clozapina, que
debido pues al riesgo de producir agranulocitosis, eh, se ha quedado, digamos, con la indicación, ¿no? Para el tratamiento de esquizofrenias refractarias. ¿Eso qué quiere decir? Pues después de haber utilizado, ¿no? Dos esquemas distintos de fármacos, puede ser este, un antipsicótico de primera generación y otro de segunda generación, el no apreciar mejoría, entonces ya se considera pues un paciente refractario y por lo tanto tendría criterio, ¿no? Para utilizar la clozapina. El mecanismo de acción de los antipsicóticos de segunda generación está basada pues en teorías. También hay un bloqueo de los receptores D2, ¿ya? Pero con una disociación rápida. Y aquí es, digamos, lo que caracteriza la atipicidad, ¿no? Del medicamento, ¿ya? Que también hay una modulación de la actividad serotoninérgica mediante el antagonismo del receptor 5-HT2A, ¿ya? Que bloquea pues el efecto de los antagonistas del receptor NMDA, ¿no? Del glutamato, N-metil D-aspartato, e induce liberación pues de dopamina estriatal y neocortical. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, va a estar más dirigido, ¿no? Al efecto terapéutico que al efecto secundario, de efecto secundario. También estos fármacos van a hacer un agonismo, van a producir un agonismo parcial del receptor 5-HT1A, ¿no? De la serotonina, y el bloqueo del 5-HT2C. Repito, estos son receptores serotoninérgicos, ¿ya? También se ha observado que los antipsicóticos de segunda generación producen la inducción de la neuroplasticidad, ¿no? Inducción de factores de crecimiento neuronal y desarrollo o remodelación de las sinapsis. Aquí un resumen de la farmacocinética de tanto de los antipsicóticos de primera generación como los de segunda generación, ¿ya? Un cuadro bastante didáctico y resumido, ¿no? Que lo pueden utilizar de ayuda a memoria. Entonces, en los antipsicóticos de primera generación, tener en cuenta que la absorción oral es lenta, más o menos 2 a 4 horas, con una biodisponibilidad de 30 a 65%. Hay una alta liposolubilidad, ¿no? Y esto favorece a que eh, haya de una manera más rápida, ¿no? Que el fármaco pueda cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, por lo tanto, el producto llegará pues más rápido, ¿no? A nivel del cerebro. Y tiene unas vías medias largas, ¿no? Que van entre 15 a 30 horas. En los de segunda generación, ¿ya? Tienen una absorción rápida, ¿ya? Y esto debido a que pasan por el metabolismo hepático. Hay algunos antipsicóticos de segunda generación que requieren, para que tengan mayor efectividad, requieren que sean administrados con los alimentos, ¿no? Como por ejemplo con la quetiapina, pero más que todo con la quetiapina de acción prolongada, la paliperidona y la ciprasidona. Aquí en nuestro medio pues hay la ciprasidona. Cuando cada vez que se indica, ¿no? Pues hacer referencia al paciente de que debe de tomarla con los alimentos. Así mismo sí se indica la quetiapina de acción prolongada. Sumado a esta batería, ¿no? de fármacos, todos estos que estoy describiendo es administración vía oral, la mayoría, ¿ya? Pero también hay presentación de inyectables, como por ejemplo la haloperidol, ¿no? O la ciprasidona, que se pueden utilizar para episodios agudos de psicosis. Sin embargo, también hay los denominados inyectables de acción prolongada o los de depósito,
¿ya? En el cual el fármaco va a estar disponible, ¿no? En el organismo por varios días o incluso semanas. Esto brinda una mayor facilidad, ¿ya? Brinda una mayor facilidad, sobre todo en aquellos casos en que el paciente es renuente a la ingesta del fármaco por vía oral, ¿ya? Entonces, la indicación es inyectable vía intramuscular, ¿ya? Cada 2 a 4 semanas. Ideal, pues, entonces, para mejorar la adherencia, ¿no? Al tratamiento del paciente. En nuestro medio tenemos, pues, el haloperidol y la profenacina, ¿no? Como antipsicóticos de primera generación de depósito. En antipsicóticos de segunda generación tenemos la risperidona, paliperidona, olanzapina y aripiprazol. Estos dos últimos no hay en el mercado nacional. Ojo, ¿ya? Los dos primeros, sí. Tener cuidado, ¿no? Al momento de prescribir, por ejemplo, el haloperidol. El haloperidol de depósito viene de 50 miligramos. En cambio, en de acción corta, inyectable es de 5 miligramos. El de acción corta inyectable ustedes pueden indicar cada 12 horas o cada 8 horas, ¿no? El haloperidol de 50 miligramos es cada 15 días o 21 días o mensual. Entonces, indicar, ¿no? Por equivocación, que bordea ya con la negligencia, el haloperidol de 50 miligramos cada 8 horas sería una negligencia médica, ¿no? Con lo que vamos a ver más adelante. Indicaciones terapéuticas. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no? Antipsicóticos, entonces es para tratar, pues, trastornos psicóticos. ¿Quiénes son los que están a la cabeza? Es la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo. Tanto los antipsicóticos de primera como de segunda generación, el 60-70% responden aproximadamente a las 3 semanas, ¿no? Y esto es útil saberlo para decir tanto al paciente como al familiar, ¿no? Más al familiar, que están muy preocupados o consideran que la acción tiene que ser inmediata. O sea, están esperando pues que a las 24 o 48 horas hayan remitido pues los síntomas psicóticos del paciente. Entonces esto no es posible, ¿ya? Hay que esperar, por lo menos igual hasta como los antidepresivos, ¿no? Hasta 3 semanas para recién, ¿no? Considerar si se está beneficiando o no del medicamento. Y tener en cuenta, pues, que la clozapina, ¿no? Es el fármaco para esquizofrenia refractaria, ¿no? Cuando usted ya, si bien esto ya es un manejo más de la especialidad, pero de todas maneras, ¿no? Ustedes pueden, como médicos generales, pueden recibir pacientes que ya vienen tomando clozapina. Pero si ustedes reciben un paciente en atención primaria de salud, un paciente con esquizofrenia estabilizado y que viene tomando clozapina, ustedes ya saben que es un paciente que la esquizofrenia que presenta es refractaria, ¿ya? Y que solamente con clozapina ha podido pues, lograr la estabilización del paciente. En los trastornos del ánimo también, ¿no? Son utilizados los antipsicóticos, ¿ya? Los de primera generación está indicado en los episodios maníacos, ¿ya? Muchas veces el episodio de manía se acompaña pues de psicosis, porque se puede indicar, ¿no? Un antipsicótico. Y también en los cuadros de depresión mayor con psicosis, ¿ya? Pero una vez que desaparece el cuadro psicótico ya se retira el antipsicótico. Por eso que está ahí escrito, pues no es para como tratamiento de mantenimiento. Los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? También se pueden utilizar en los trastornos del ánimo, pero más que todo como potenciadores del antidepresivo, ¿ya? Y esto en la depresión mayor unipolar, que es resistente también al tratamiento.
Otra indicación y que se- ustedes lo van a ver incluso fuera del ámbito de la especialidad, es pacientes agitados, ¿no? Pacientes que muestran pues violencia y los famosos cuadros de delirium, ¿ya? Que el delirium pues es un trastorno, es una enfermedad, es un trastorno médico, ¿no? Más que un trastorno mental, es un trastorno médico, en el cual pues el paciente va a estar agitado, alucinado, delusivo, pero como consecuencia, ¿no? De una patología orgánica. Si bien lo cierto es que mientras no se trate esa patología orgánica, el paciente va a seguir con delirio. Sin embargo, se puede emplear, ¿no? O se puede ir adicionando un antipsicótico mientras se va detectando cuál es la patología orgánica o una vez si ya ha sido detectada, mientras va haciendo efecto, ¿no? El tratamiento médico, porque puede tratarse de una infección, ¿no? Entonces, se puede indicar a la vez o a la par, ¿no? Un antipsicótico como el haloperidol, que sigue siendo el haloperidol, digamos, el gold estándar para el tratamiento del delirio. ¿Ya? A pesar de que han salido otros fármacos, ¿ya? Con menos efectos secundarios, pero sigue siendo el haloperidol, pues, repito, el gold estándar, el tratamiento del delirio. Eh, Sin embargo, si el delirio se trata, ¿no? Con por ejemplo, por abstinencia, ¿no? Al alcohol, como el delirium tremens, entonces ahí la indicación ya no es haloperidol, sino una benzodiazepina como que sea. Ahora, el haloperidol también lo pueden combinar, ¿ah? Para casos de delirio por un trastorno médico, no hablo de delirium tremens, sino por un trastorno médico pueden combinar también el haloperidol vía intramuscular con una benzodiazepina, ¿no? En este caso por vía endovenosa. Otro medicamento que sería un antipsicótico de segunda generación es la ciprasidona, ¿ya? Pero esta se aplica por vía intramuscular. La ampolla viene de 20 miligramos, se puede dar cada 24 horas o cada 12 horas. Digamos, la ventaja de la ciprasidona es que no produce sedación. El paciente calma la agitación, pero no está dormido, ¿ya? Está despierto, esa es la ventaja. También se puede, pues, utilizar los antipsicóticos, por ejemplo, en pacientes con demencia, pero que vienen presentando síntomas psicóticos. O sea, no es que se dé para la demencia, sino a los síntomas que se suman a la demencia, como en este caso, un síntoma psicótico. Paciente con demencia que de repente pues comienza a tener alucinaciones. Entonces, se puede utilizar un antipsicótico. En otros trastornos como trastornos de tics, ¿no? El trastorno de la Tourette, se puede pues emplear antipsicóticos de segunda generación como la risperidona y el aripiprazol. Hay algunos estudios que se pueden utilizar ya como potenciadores de tratamiento con antidepresivos en los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Ya? ¿Cuáles antipsicóticos? La risperidona, aripiprazol. eh, En los cuadros de psicosis por levodopa, ¿no? En los pacientes con Parkinson, se ha podido observar de que más bien la clozapina ahí, ¿no? Es muy beneficioso. Esta es una regla de oro, ¿no? Que nunca deben olvidarlo y que lo recomendado es la monoterapia. O sea, si van a utilizar ustedes un antipsicótico, solamente utilizar uno. La mayoría de veces se logra, ¿no? El control de los síntomas. Si bien ahí en el recuadro dice evitar combinaciones, pero hay casos en que sí, pues, ¿no? Lamentablemente un solo antipsicótico es insuficiente para el paciente. Pero esto ya sería un manejo del especialista. ¿Ok? Y aquí ya vamos entrando en lo que es, pues, los efectos adversos, ¿no? De los antipsicóticos, ¿ya? Y este recuadro está más en relación a los antipsicóticos, pues, de primera generación, ¿ya? Y hay que ver que desde los primeros días se puede presentar un cuadro que se denomina distonía aguda, que son espasmos sostenidos a nivel del cuello, la mandíbula, los ojos,
que se ve con mayor frecuencia en varones jóvenes. Este cuadro de distonía, pues estos espasmos a veces son muy dolorosos, ¿no? Y el paciente, pues también, desde el punto de vista emocional, ¿no? También se ve afectado porque parece que el paciente pues está contorsionando, ¿no? El cuello, la cara, el rostro, ¿no? Entonces, emocionalmente también pueden afectar al paciente. El tratamiento aquí, pues, es disminuir la dosis, ¿no? O agregar un anticolinérgico, como el viperideno, ya sea por vía intramuscular o por vía oral. Eh, Pasan los días y ya más o menos, ¿no? Durante el primer mes se puede observar otro efecto secundario, que es la caticia, ¿no? Que es una tensión interna severa que presenta el paciente, ¿ya? Una inquietud muy para el paciente es muy molesta, ¿no? Una inquietud. Si está sentado, quiere estar parado, si está parado, quiere estar sentado. Entonces no puede quedarse quieto el paciente. ¿Ya? Hay un 20 a 35%, ¿no? de pacientes que pueden presentar este fenómeno, ¿no? Como efecto secundario de los antipsicóticos típicos. El tratamiento, una vez presentada la caticia, es considerar el cambio, ¿no? del fármaco o emplear una benzodiazepina o un beta bloqueado. Aquí los anticolinérgicos más bien no ayudan. Y ya pasadas semanas o meses, ¿no? Ya se puede presentar pues el parkinsonismo, ¿no? En los pacientes. Hay bradicinesia, rigidez, temblor de reposo y se produce más en pacientes de edad avanzada, ¿no? Hay mayor riesgo. El tratamiento también igual no bajar la dosis, ¿no? O cambiar a otro antipsicótico, ¿no? Aquí ya ir considerando pues el uso de antipsicóticos de segunda generación. También la utilización de un anticolinérgico como el viperideno también se puede considerar su uso. Y aquí en este recuadro pues les muestro, digamos, el efecto secundario de mayor peligro, ¿no? que se puede dar, ¿no? con el empleo de psicóticos de primera generación. También se ha descrito con algunos de segunda generación, pero es menos probable. Y es el síndrome neuroléptico maligno. Y no es por gusto que tiene el término maligno, ¿no? Porque es un cuadro, ¿no? que puede llevar a la muerte al paciente. Una vez que se presenta este cuadro clínico, el paciente tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. No por todos estos síntomas que presenta. Hay rigidez generalizada, alteración de la conciencia, inestabilidad autonómica, elevación de la fosfocreatinasa y leucocitosis, ¿no? Al momento de hacer el análisis de sangre. Entonces hay todos estos síntomas, ¿no? Alteración de la conciencia, la diaforesis, cialorrea, taquicardia, temblor o tremor, ¿no? En extremidades. Esa inestabilidad autonómica, sobre todo, pues relacionada con elevación de la presión, de la presión arterial, perdón, ¿no? Una hipertensión. ¿Ya? Esto es de mucho riesgo. ¿En qué momento se va a presentar? Durante las primeras dos semanas, ¿ya? Las primeras 2 semanas de tratamiento con un antipsicótico, sobre todo en pacientes debut, que recién inician el tratamiento, entonces están muy alertas en las primeras 2 semanas, ¿no? que puede presentar este cuadro severo. Y mucho mayor riesgo si es en paciente que se les ha aplicado una medicación de depósito. ¿Ya? Por eso es que para episodios agudos, ¿no? o debut, que recién pues, se está presentando el cuadro clínico, una recomendación es evitar el antipsicótico de depósito por este riesgo. Y aquí es donde hago relación con lo que dije cuando le presenté el haloperidol.
Imagínense si en lugar de recetar 5 miligramos, le recetan 50 miligramos cada 8 horas a un paciente. Pues aumenta exponencialmente el riesgo a hacer este síndrome. Una vez que han hecho el diagnóstico, ¿no? De todos estos síntomas, más elevación del CPK y de leucocitosis, pues suspender inmediatamente el antibiótico, ¿ya? Y hay que mitigar los síntomas, ¿no? Todos estos síntomas que se están presentando y el soporte vital. Por eso es que el paciente tiene que ser manejado en UCI. Otro efecto secundario, pues, es la disquinesia tardía, ¿no? ¿Ya? Que son movimientos coreotetóxicos involuntarios, arrítmicos y repetidos, ¿no? Que pueden ser orofaciales o a nivel de las extremidades, ¿no? Los dedos. ¿Ya? Aquí en esta foto pues pueden ver, ¿no? Algunos ejemplos de lo que se pueden, o sea, no es que lo haga, estas personas estén haciendo los gestos de manera voluntaria, sino que son movimientos involuntarios. El problema es que una vez que se presenta la disquinesia tardía, esta es irreversible, ¿ya? Y se ve en pacientes con tratamiento prolongado, ¿no? Principalmente si han recibido antipsicóticos de primera generación, ¿ya? En lo de segunda generación se ha observado, pero con menos frecuencia. Factores de riesgo: edad avanzada, sexo femenino, personas con diabetes, o personas que ya, no por la cronicidad de los síntomas, ya comienzan a presentar deterioro cognitivo y empiezan a tener, ¿no? Este efecto secundario. ¿Cuál es la estrategia clínica? Pues reducir la dosis, ¿no? Si está recibiendo un antipsicótico de primera generación, pasarlo a uno de segunda generación. Sobre todo se puede utilizar la clozapina en la disquinesia tal. Doctor, disculpe una consulta. Adelante. Disculpe el ruido, doctor. Una consulta. Entonces, si es que cambiamos a la clozapina, pero dice que no resuelve la disonencia tardía, entonces la acción sería no prolongar la disonencia o no incrementar la disonencia, o cuál sería más bien Ah, la acción de aquí. Aquí el objetivo es que el paciente no vuelva a tener síntomas psicóticos, ¿ya? Si bien los antipsicóticos de primera generación pueden estar ocasionando la disquinesia tardía, pero nuestro objetivo final, porque la disquinesia no se la vamos a retirar, nuestro objetivo es que el paciente no vuelva a tener síntomas psicóticos. En este caso, mayor protección sería la clozapina. ¿Por qué? Porque si continúas un antipsicótico de primera generación, esta disquinesia puede hacerse mucho más severa e incluso hasta discapacitante. Entonces, nuestro objetivo es que este paciente no recaiga. La disquinesia lamentablemente va a continuar. ¿Está claro eso? Gracias, doctor. Bueno, aquí hay un mapa, ¿no? De efectos adversos sistémicos, ¿ya? A nivel cardíaco, riesgo pues de prolongación de llevar una dorsal de set points, ¿no? Que esto puede ser mortal en algunos pacientes. Se han descrito muerte súbita por el uso de antipsicóticos, como cual por el uso de ciprasidona. También, al igual que la clozapina, hubo una temporada en que salió del mercado, ¿no? Luego ya se pudo establecer pues que si bien podía haber un riesgo, pero era un riesgo mínimo. Y el otro pues con el tratamiento del haloperidol, pero cuando se emplea por vía endovenosa. Se han descrito cuadros de miocarditis, ya, con mortalidad hasta el 50% con clozapina. Ojo con eso. A nivel del sistema reproductivo, efectos que se pueden presentar en los pacientes son a nivel sexual, anorgasmia, eyaculación retrógrada, del 30 al 60%. Y se ha visto con mayor frecuencia, ¿no? Con clozapina y haloperidol. Y más bien menos riesgo con aripiprazol y la ciprasidona. A nivel endocrino, hiperprolactinemia, ¿no? Esto se produce pues por un bloqueo tubero infundibulado.
a nivel de esa vía. Aproximadamente, pues, el 19% de los casos, sobre todo con amisulprida y sulpiride. Menor riesgo se ha podido observar con aripiprazol y clozapina. Y a nivel vascular, pues, hipotensión ortostática, sobre todo con los antipsicóticos que producen un bloqueo a nivel de alfa 1. Se ven los de primera generación, ¿ya? Los de baja potencia, como la clorpromacina, ¿no? Acuérdense, la clorpromacina es considerado de baja potencia y también se ha podido observar, pues, clozapina y la... También hay que tener en cuenta que puede haber una disminución del umbral convulsivo, ¿ya? Pacientes que con epilepsia, ¿ya? Y que presenten síntomas psicóticos. ¿Ya? Entonces, tener cuidado si se les indica levomipromacina, clorpromacina y clozapina. Es mejor no utilizarlo. Ahora, de por sí, ¿ya? De por sí, la clozapina, ¿no? Con dosis por encima de 700 miligramos al día, así no tengan, así no tengan epilepsia, puede producir sedación, ¿no? Y esto por bloqueo de los receptores histaminérgicos, ¿no? Se presenta más con los antipsicóticos de primera generación de baja potencia como la clorpromacina y la levomepromacina. Los de segunda generación como clozapina, olanzapina, ciprasidona, quetiapina, ¿ya? También pueden producir sedación. En menor medida con la ciprasidona. En mayor medida, ¿ya? En ese orden, clozapina, olanzapina, quetiapina. Eh, la sedación puede ser tan severa que el paciente no lo tolera. Prácticamente las 24 horas del día se la pasan durmiendo. Eh, es- si este efecto secundario no va disminuyendo con pasa el tiempo, hay que considerar pues el cambio de la dosis. El mecanismo metabólico, ¿no? El efecto secundario a nivel metabólico que se da pues sobre todo con los antipsicóticos de segunda generación. Los de primera generación no producen esto, son los de segunda generación, por eso que también, por esta característica, se les denomina atípico. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál es el mecanismo? El antagonismo H1 y 5-HT2, ¿ya? Que es serotonina, ¿no? Histamina y serotonina. Altera la regulación, ¿no? Del hambre y la saciedad. ¿Esto qué va a producir? Pues ganancia de peso. Incluso el paciente puede desarrollar diabetes, ¿no? Por un bloqueo del receptor muscarínico M3. ¿Ya? Y la presencia, pues empieza a ver la presencia de lispidem. Alto riesgo, ¿no? ¿Quiénes? Olanzapina y clozapina, ¿no? Son los que tienen mayor riesgo de producir un síndrome metabólico, ¿ya? De ahí, menor riesgo sería en el recuadro amarillo la quetiapina y la risperidona. Y menos frecuente, ¿no? Es decir, bajo riesgo, estarían comprendidos por el aripiprazol, la ciprasidona y la amisulprina. ¿Dónde se ha visto que hay mayor vulnerabilidad en pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo que no han utilizado antipsicóticos previamente? Y pues, pacientes pues que no tienen mayor actividad pues física, ¿no? Por eso la sugerencia es que se les recomienda, ¿no? Que empiecen a hacer ejercicio, dieta, ya si es que comienza pues a haber un aumento de peso. Y si ya se está produciendo el síndrome metabólico, ¿no? Por la presencia de dislipidemias, entonces aumento de la glucosa sin llegar a hacer hiperglicemia, entonces se puede utilizar la metformina. Algunos consideran que incluso sin que haya un aumento, ¿no? De la glicemia, pero sí ya es un paciente que ha subido pues más de 6 kilos. Entonces, considerar el uso de la metformina. Hay algunos autores que recomiendan. Efectos adversos, ¿no? Sigo con los efectos adversos y aquí me detengo un poco, ¿ya? Con lo que es la clozapina, en los cuidados que hay que tener.
Si bien tiene muchas ventajas la clozapina, ¿ya? Porque, digamos, es el último bastión, ¿no? Ante una esquizofrenia resistente. Después de haber probado este, todos los antipsicóticos, digo todos como exageración. Según protocolo, ya todos antipsicóticos que no ha habido pues mayor beneficio, ya utilizar, utilizar clozapina, ¿no? Porque si se, así se sigue utilizando otros, ya por estudios se ha visto que no va a haber mayor beneficio. Mejor ya indicarlo por clozapina. Entonces, los pacientes mejor, ¿ya? Hay menor riesgo de que desarrollen disquinesia tardía. También es útil en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, no con psicosis, y menor riesgo pues, de producir hiperprolactinemia. Eh, Síntomas extrapitales. Todas estas ventajas no nos brinda la clozapina, pero sin embargo, como todo fármaco tiene efectos, ¿no? El riesgo es que puede producir agranulocitosis. Y se ha podido detectar que el 95%, ¿no? de los casos de agranulocitosis se presentan, ¿ya? En los primeros 6 meses. Y por supuesto también el riesgo de miocarditis e hipersalivación. Esta hipersalivación también es un efecto bastante fastidioso, ¿no? para el paciente. E incluso afecta, ¿no? la adherencia. El paciente se queja pues de que ha pasado la noche y ha amanecido con toda la almohada mojada, activa, produce mal olor, incomoda, incomoda al paciente. Si bien es cierto que el 1%, ¿no? Pacientes con clozapina son los que pueden desarrollar agnocitosis, de todas maneras es conveniente estar alerta, ¿no? Y hay que hacer un control. Si se va a iniciar el tratamiento con clozapina, pues hay que informar al paciente que al menos semanalmente, ¿no? Durante los primeros 3 meses va a haber un control hematológico. Y pasado este tiempo ya pasa a ser mensual hasta cumplir el año de tratamiento. Después de eso ya pasa a ser semestral, ¿no? Cada 6 meses. ¿No? Y esto tiene sentido porque esto de acá, por este dato, ¿no? Que el 95% en los primeros 6. Entonces ya pasado el año, el riesgo está más alejado. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? La hipersalivación con la proteína, ¿ya? Se ha podido determinar también, observar, mejor dicho, que hay, la utilización de algunos antipsicóticos de segunda generación puede producir, ¿no? Síntomas obsesivos, ¿no? En pacientes con esquizofrenia, en pacientes con trastorno bipolar. Entonces, ¿cuáles son estos productos? La clozapina, ¿ya? En primer lugar, luego la risperidona y la olanzapina. Pueden producir, ¿no? Síntomas obsesivos. Ictericia con las fenotiacinas y también con la clozapina. ¿Sí? Vamos terminando, entonces, contraindicaciones y precauciones especiales, ¿no? Embarazo y lactancia, pues evitar pues, su uso durante el primer trimestre. Si bien no hay estudios definitivos de que van a producir teratogenicidad, pero sí se ha podido observar en ratones, ¿ya? Por lo tanto, es mejor evitarlo durante las primeras 10 semanas de gestación. Los antipsicóticos de segunda generación, sobre todo, pues, olanzapina, ¿no? Pueden producir diabetes. Y la clozapina, han visto, hay algunos estudios que pueden inducir a la. En cuanto a la lactancia, ¿no? La misulprida y clozapina, ¿no? Están absolutamente contraindicadas porque pasan en altas concentraciones. Pacientes con epilepsia, ¿no? Hay que tener precaución con las fenotiacinas, ¿ya? La clorpromacina, la levonorgestrina, que son las de baja potencia, porque disminuyen el umbral convulsivo, ¿no? Y asimismo con la clozapina.
Pacientes con feo cromosintoma, pues evitar amisulprida y ciprasidona, ¿no? Porque pueden llevar la enfermedad. Si ya es un paciente que presenta diabetes, evitar olanzapina, ¿no? Ver otras opciones. Y en los trastornos mieloproliferativos, pues la clozapina está absolutamente contraindicada. Para las clínicas, ¿no? Esto es algo que les va a ser de mucha utilidad cuando sean médicos generales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos? Que los antipsicóticos de primera generación, ¿no? Tienen un excelente control psicótico. ¿Ah? Pacientes pues, muy alterados. Pensar, pues, en un antipsicótico de primera generación como la luz, ¿no? En los antipsicóticos de segunda generación, pues, encontrar, pues, una modulación balanceada debido a, pues, del D2 y 5-HT2A, ¿ya? En el cual, pues, el paciente no va a presentar, ¿no? Esos efectos secundarios a nivel neurológico. Mejora la adherencia al tratamiento. Por supuesto, el riesgo, ¿no? De hacer un síndrome metabólico también puede ser elevado. Hay que tener en cuenta. Regla número 2, ¿no? El perfil de efectos adversos, ¿no? Dicta el fármaco. Entonces, ya la elección ya no se basa en eficacia, ¿no? Que en realidad va a ser similar para todos los, sino en evitar el efecto adverso, el efecto secundario, ¿no? Que el paciente específico no puede tolerar. Si son obesos, evitar la sapina. Si tienen Parkinson, evitar alopenia. Entonces hay que tener en cuenta para determinar, ¿no? ¿Qué quiero con mi paciente? También ver los efectos. Y la regla número 3, pues, la monoterapia. Siempre, ¿no? Buscar la monoterapia. Evitar la combinación de antipsicóticos desde la primera línea de tratamiento. Empezar con uno. Ya la combinación, como les dije, es mejor que esté reservada para el médico especialista. Y ya también el inicio, pues, ¿no? De clozapina cuando hay resistencia al tratamiento, ¿no? Me refiero al cuadro de esquizofrenia. Entonces, resumen, antipsicóticos de primera generación y antipsicóticos de segunda. Es la clasificación género, no lo vamos a dividir. Los de primera generación se caracterizan por bloqueo pues, dopamina, ¿ya? Y se subdividen pues de acuerdo a la potencia. Los que requieren más de 6 miligramos para conseguir el beneficio terapéutico son los antipsicóticos denominados baja potencia, clorpromacina, levofloxacina. Y los de alta potencia son los que requieren menos dosis, ¿no? Menos de 10 miligramos. Vamos a determinar, ¿no? ¿Qué fármaco voy a escoger? De acuerdo, pues, a la seguridad, pues, del paciente y los efectos secundarios. Sobre todo los extrapiramidales, que son los antipsicóticos de primera generación, ¿ya? Y que van a ser los más fastidiosos para tener en cuenta, pues, el riesgo de síndrome neurolético maligno, ¿no? Que es una enfermedad pues, grave. Paciente, entonces, paciente, varón, joven, ¿ya? Que ha iniciado de hace poco un tratamiento psicótico de primera generación. Comienza a presentar rigidez severa, fiebre, ¿no? Fiebre elevada, ¿ya? Hipertensión arterial, entonces, diaforesis, considerar síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué hago inmediatamente? Suspendo el antipsicótico, ¿ya? Y ese paciente tiene que estar hospitalizado en UCI, porque la mortalidad, fíjense, puede llegar hasta el 30%. Bien, en los antipsicóticos de segunda generación, entonces, ¿qué es lo que le da la atipicidad? El bloqueo de 5-HT2A y el bloqueo de, ¿ya? Esto es lo que le confiere atipicidad a los fármacos. Pregunta de examen.
Y el perfil metabólico, pues, ¿no? Como efectos secundarios, el riesgo, ¿no? De aumento de peso, hagan pacientes, pues, diabetes, ¿no? Sobre todo con clozapina y olanzapina. ¿Cómo selecciono el tratamiento antipsicótico? Si es una esquizofrenia resistente, clozapina, ni hablar. Paciente con agitación aguda, muy aparte del diagnóstico, el fármaco de elección, haloperidol intramuscular o citracidona. Y también, pues, se puede utilizar en otros trastornos como el síndrome de la Tourette, ¿ya? En algunos tics, ¿ya? Que se puede utilizar la risperidona y el aripiprazol. Y esta es la biografía. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor, está claro. Qué bueno. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ya tengan en cuenta el último cuadro, ¿no? Les puede ayudar como una ayuda a memoria, sobre todo pues cuando estén haciendo su serum, no, y no haya pues un psiquiatra a la mano. Tener en cuenta esos criterios para elegir, ¿no? Qué fármaco. Por otro lado, también van a tener ustedes la oportunidad, seguramente, atención primaria, pues, recibir pacientes, por supuesto, ya estabilizados, pero que están llevando algún antipsicótico y es conveniente, pues, que ustedes sepan, pues, las características, ¿no? De estos medicamentos. No hay que tenerles miedo, ¿ya? No hay que tenerles miedo, ¿ya? Son fármacos seguros, bien utilizados, ¿ok? Bien, entonces, si no hay mayores preguntas, nos podemos quedar ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos en la Gracias, siguiente. doctor.